Bien. Pues bueno, familia, el, vamos a ver, este Deuteronomio es capítulo 27. Abran sus Biblias ahí en Deuteronomio capítulo 27, y ya estamos casi terminando este libro, ya estamos llegando a sus últimos capítulos, pero pues es como desde el principio lo comentamos y como lo hemos visto, y quien ha podido seguir las grabaciones, este es repetitivo y repetitivo y siempre guarda mis mandamientos y guarda mis mandamientos y todo el tiempo parece disco rayado, pero como dice Pablo, dice, Para nosotros no es cansado estarlo escuche y escuche y repetirlo, pero nos sirve. ¿Por qué? Porque se nos olvida. Es lo que más se nos olvida. Siempre dice, acuérdate del día de reposo y casualmente ese mandamiento es el que más se ha perdido, es el que hemos olvidado precisamente. Entonces, este es Israel que confirma nuevamente el pacto, pero no nada más el pacto así, sino con la Torah. Y se acuerdan el capítulo 26 haciendo como un previously, así como para que nos acordemos de dónde venimos. El Deuteronomio 26 hablábamos de precisamente eso, la renovación del pacto. ¿Se acuerdan? Decía, primero tienes que reconocer la provisión, o sea, quién te da tu alimento, quién te da tu provisión, y eso nos explicaba lo que eran las primicias. Después de ahí recuerdas de dónde te sacó el Señor. ¿Se acuerdan que decía que era de Aram? ¿De dónde te sacó el Señor? Y entonces después bendices al necesitado. Acuérdense que el Señor siempre está al pendiente ahí. Decíamos del extranjero, del huérfano y la viuda, ¿no? Y vimos versículos que dice que el Señor es quien protege a este como grupo de personas vulnerables. Y entonces sí, renovamos el pacto y después, entonces eres llamado un tesoro especial. ¿Se acuerdan? Decíamos, es que, este, ¿quién de nosotros quiere ser como el tesoro especial del Señor? Y eso me acuerdo mucho de un cuadrito que tenía mi abuelo en su pared, en su casa, que decía, a todos quiere Dios, pero yo soy su consentido. Así decía, ¿por qué? Porque entendía el cuadro, o sea, decía, pues sí, o sea, a todos quiere Dios, pero yo soy el consentido. Y precisamente hace esa distinción de ser como diferente, de ser un pueblo especial, ¿no? Y entonces decía ahí que somos su especial tesoro, pero ¿por qué vamos a ser su especial tesoro? Dice que si guardas mis mandamientos, entonces serás mi especial tesoro. Y entonces primero vimos que primero es la gratitud, después es la justicia, ¿se acuerdan? La justicia al vulnerable, y entonces después ya somos esa identidad, ya somos ese pueblo especial para el Señor, ¿no? Hasta entonces. Entonces ahora ya con eso pues entramos a Deuteronomio capítulo 27. ¿Sale? Entonces ahí en el versículo 1 dice la inscripción de la ley. Dice el 1, dice, y Moisés y los ancianos de Israel dieron orden al pueblo. Y dieron orden al pueblo. O sea, no dijeron, a ver qué les parece al pueblo, vamos a preguntarles a ver qué opinan, vamos a ver qué quieren. No, es una orden. ¿Por qué? Porque es una orden que viene del Señor. Entonces dice, guardad todos los mandamientos. Y ahí les subrayaba todos en rojito, porque todos, pues son todos. No son los que me enseñaron, no son los que me gusten o me acomoden, sino realmente dice todos los mandamientos. Obviamente ya sabemos que hay mandamientos que aplican y que no aplican, ¿no? Si dice que tengo que entregar el grano, pues no, si yo no soy sembrador, pues no puedo entregar el grano, pero se refiere a que se entregue parte de lo que yo estoy ganando, recibiendo, ¿no? Y muchas cosas así que a veces decimos, es que esto no me aplica para mí. ¿Cuántas veces hemos oído que decimos, es que este mandamiento es para los judíos? ¿No? ¿Se acuerdan? Siempre dicen, es que este es para los judíos, pero ahí no dice que ese es para los judíos. Ahí nada más está hablando de un pueblo que se llama Israel, nada más. No está hablando ni a los cristianos, ni a los judíos, ni a los testigos de Jehová, ni a los mormones, no. Nada más le está hablando a Israel. ¿Por qué? Porque ahí todavía no se divide, ¿no? Estamos en que apenas Dios los sacó de Egipto
y están yendo hacia la tierra prometida, ¿no? Entonces, esta es la segunda ley, por así decirlo. ¿Se acuerdan en qué libro estaba la primera ley? O sea, la primera vez que expone la ley. En Éxodo, ajá, en Éxodo 20. Entonces, ahí es la entrega de la Torá y ahí empiezan a hacer todas estas situaciones. Y aquí, justamente, este es el clamor de Moisés. Y véanlo así como un clamor de desesperación, de decir, es que ya me voy a morir y necesito dejarles claro esto. O sea, pueden hacer lo que sea, pero yo necesito dejarles claro esto. ¿Por qué? Porque si no lo siguen, entonces van a llegar pueblos, los van a conquistar y va a pasar lo que pues no quieren. Y entonces dice, guardad todos los mandamientos que yo os ordeno hoy. ¿No? Y volvemos a lo mismo, es una ordenanza, no es a ver qué piensan, sino es una ordenanza. Dice el 2, y sucederá que el día que paséis el Jordán a la tierra que el Señor tu Dios te da, y ahí ese te da, es el que el Señor te está dando, no es que nosotros lo hayamos ganado o que seamos merecedores de tal cosa, sino que el Señor nos lo da. El Señor nos da la tierra, dice, y levantarás para ti piedras grandes y las blanquearás con cal. Y entonces veamos que, ¿se acuerdan de esta diapositiva que la dimos hace mucho todavía? Y decía, ¿qué quiere decir pasar el Jordán? ¿Se acuerdan? Entonces estamos situados en tres cosas. Una, que es el desierto, donde están, ahí el desierto, que en hebreo se llama Bad Midbar. ¿Y cuántos años están en el desierto? Acuérdense. 40. ¿Se acuerdan el 40 qué letras representa? ¿O qué número representa en hebreo? El número 40. ¿Se acuerdan? La mem, ¿no? La mem que significa la prueba, están en una prueba. ¿Se acuerdan? Ese número 40 significa prueba o significa proceso. ¿Se acuerdan cuántas semanas está el cuerpo, el bebé dentro del vientre de su madre? Está haciendo en un proceso. 40 semanas. ¿Por qué? Porque se está formando, está cambiando de etapa. Es una etapa y después de eso terminan esos 40 días y cambia de etapa. Es lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Está 40 años en esta etapa y después ya cambia la tierra prometida. Entonces vemos que es el lugar de la prueba y es precisamente en la prueba donde más dependemos del Señor. ¿Se acuerdan? Cuando tenemos una enfermedad, cuando tenemos a alguien en el hospital, es cuando más estamos vulnerables y cuando más estamos de rodillas y pidiéndole al Señor y es que mira, si tú lo sanas y si tú lo ayudas y si esto y si lo otro, entonces tú vas a estar bien. ¿Por qué? Porque estás dependiendo del Señor. Y eso era esa dependencia total. Dice, ahí se purifica el corazón y se aprende obediencia. Entendíamos ya con todo lo que hemos visto que la obediencia también se necesita aprender, ¿no? Así como aprendemos a andar en bici, así como aprendemos a sumar, a restar, como aprendemos no sé, a la computadora o lo que sea, también la obediencia se aprende. ¿Y cómo se aprende? Pues practicándolo y practicándolo y practicando. Dice, la etapa también en donde Dios forma la fe, ¿no? Pero todavía no hay herencia, ¿no? ¿Y cuántas personas, incluidas, por ejemplo, pues la mamá de Moisés o la hermana de Moisés misma, se murieron precisamente en el desierto? Nunca vieron la tierra prometida. Sin embargo, entonces podemos decir, es que el Señor no les cumplió. No, pues no les cumplió en la tierra, pero les va a cumplir en toda su eternidad después. Y después en algunos siempre, aún en la prueba, vieron la mano del Señor. Vieron la mano del Señor sobrenatural, alimentándolos, dándoles de beber, nunca se envejecieron sus vestidos, no sé, o sea, muchísimas cosas que vieron la mano del Señor, aún estando dentro de la prueba, ¿no? Y ahí es donde se está formando esa fe. ¿Se acuerdan qué decía fe? ¿Qué era la fe? Dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero en el hebreo es todavía más profundo, que quiere decir
emuná significa, este, o sea, como que fe, o sea, o así, pero a lo que está escrito, o sea, a lo que está en su palabra, a lo que el Señor va a hacer. Entonces, si dice el Señor que les va a dar una tierra prometida, fe, ¿qué es? Pues confiar en lo que está escrito, o sea, confiar, poner mi confianza en alguien que sé que no me va a fallar. Eso es fe, eso es, quiere decir emuná, ¿vale? Entonces, ese concepto de emuná en hebreo, ¿va? Entonces, el Jordán, pues es Yardén en hebreo, y dice, simboliza la muerte al yo, ¿no? Es la transición a algo nuevo, es esa puerta espiritual que requiere de fe y de obediencia, y representa el momento de rendirse y humillarse antes de entrar en plenitud. ¿Y se acuerdan quién atravesó el Jordán? ¿Quién fue bautizado en el Jordán? Jesús. Ajá. Entonces, y aquí muchos han, por ejemplo, Josué, que es la representación de Jesús o de Yeshua, también cruza el Jordán, este, Yeshua también cruza el Jordán, ¿no? Haciendo esa representación de ese cambio. ¿Se acuerdan a qué edad pues, se bautizó el Señor? A los 30 años. Entonces, a los 30 y podemos decir, ¿por qué se bautizó a los 30 años? ¿Por qué empezó su ministerio a los 30 años? ¿Por qué no a los 25 o a los 26? ¿A poco no estaba listo si era el Señor? ¿No? Sí estaba listo, nada más que a los 30 años es cuando inicia los sacerdotes a hacer sus actividades, sus funciones. Entonces, fíjate cómo si el Señor Jesús cumple hasta ese mínimo detalle que a lo mejor ni tú ni yo entendemos, este, ¿cómo es posible que digamos que a veces que la ley ya no sirve o no está vigente si Él se espera ese tiempo para justo cumplir con lo que va a ser su función después, ¿no? Entonces, Él hace ese simbolismo de que, bueno, ya estuvo en su vida, pero ahora tiene esta decisión, no porque hubiera pecado, ¿se acuerdan? Porque dice, pues no es porque tenga pecado, pero vamos a cumplir, dice él, porque conviene. ¿Por qué? Para que todo lo que sea, lo que está escrito se cumpla. Y entonces es donde hace ese momento representa el pase del Jordán hacia algo nuevo, ¿no? Hacia la tierra prometida. Entonces, la tierra prometida, vemos eso que dice, ya no solo es sobrevivir con el maná, esa provisión que les da el Señor, sino con el fruto de la tierra. Entonces van a esa vida abundante en obediencia y en bendición, esa etapa de madurez, de pelear las batallas, de conquistar y administrar lo que Dios nos da, ¿no? Entonces, ahorita nosotros podemos estar en esa situación, en esa prueba, en esa situación, pero algunos también ya estamos viviendo en una casa, que no estamos en una guerra, no estamos que nuestra vida no corre peligro, y sin embargo, a veces no entendemos esto y no somos como tal agradecidos a esa tierra que el Señor ya nos dio, esa tierra que Él nos da, ¿no? Y entendimos la vez pasada que todo es de Él, por Él y para Él. Y entonces dice el versículo que ocupaban esas piedras blanqueadas. ¿No? ¿Y para qué se necesitaba? Pues para crear una superficie para escribir, para que las palabras se vieran claramente, ¿no? ¿Y por qué tenía que estar así grandes y en medio? Porque tenía que estar visibles para todo el pueblo. Preservar el texto. ¿Se acuerdan? Eh, bueno, ahorita les digo. Pero es como si tuviera, por ejemplo, como un espectacular. ¿Dónde pones un espectacular? Pues que se vea con letras grandes, así, para que esté visible para todos. En ese momento, esa intención de esto era precisamente esto, hacer algo como bien y visible para todo el pueblo. ¿Por qué? Porque la Torah debe estar clara, visible y permanente en medio del pueblo. ¿Se acuerdan algo más que estaba permanente, visible y en medio del pueblo cuando estaban ahí en el desierto? El tabernáculo también. Entonces, si ven toda esa conexión, es la Torá que les está pidiendo que esté en medio del pueblo, que dice que la Torá debe estar clara, visible y permanente en medio del pueblo.
en el desierto, el tabernáculo, que es donde estaba la presencia del Señor, también estaba visible, permanente y en medio del pueblo. ¿Se acuerdan de la ubicación del tabernáculo y la tienda y las tribus? Tres para acá, tres para acá, tres para acá, ¿se acuerdan? Y Yeshua también, que es la Torah hecha carne, que es el mismo Señor, dice Juan que se tabernaculizó entre nosotros, ¿sí? ¿Te acuerdan? Que Emmanuel quiere decir Dios con nosotros, ¿sí? Y Dios tiene que estar pues en medio de nosotros, precisamente. Cuando no está en el centro de nuestra vida, pues entonces ya no está. Entonces dice el 3, dice, y escribirás en ellas, todas las palabras de esta ley, cuando hayas pasado para entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da, una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor tu Dios de tus padres te prometió. Y ahí estamos viendo otra vez la palabra fe, ¿no? La palabra emuná, que te prometió. Entonces, si el Señor lo prometió, sabemos que va a cumplir, ¿no? No hay que afanarnos tanto, pero precisamente es esa cuestión de escribir en piedra, ¿no? Y dice que un acto de pacto, ¿no? El escribir en piedra, las tablas del testimonio también se escribieron en piedra. Y se acuerdan que dice Dios que Él las escribió con su dedo, ¿se acuerdan? Las escribió con su dedo. Y entonces, ¿qué significa escribir en piedra? Significa que es permanente, es algo de autoridad y un testimonio legal en ese tiempo. ¿Se acuerdan cuando dicen, no, pues haz la cuenta y me la apuntas en el hielo? ¿Se acuerdan? Dice, me la apuntas en el hielo quiere decir que pues ya después de un ratito se va a borrar y entonces ya no te vas a acordar ni a qué horas era, ni cuánto tiempo, ni cuánto le debías. ¿Por qué? Porque dice, hasta de broma, ahí me lo escribes en el hielo. ¿Sí? ¿Lo han escuchado? Pero ¿qué pasa cuando se dice, no, pues me lo escribes en la piedra? Me lo escribes en la piedra quiere decir que ahí se va a quedar la deuda, ahí se va a quedar y puede pasar años y felices días y de todas maneras ahí va a estar escrito en la piedra, ¿no? Y esa era la intención que quiere decir que va a perdurar. Y podemos ver estas piedras grandes que están en otras culturas, ¿no? O también en nuestras culturas, los aztecas y todo, cómo tallaban sus pirámides en piedra y están permaneciendo hasta el día de hoy. ¿No? Entonces, algo que se escribió hace 2000 años, 2500 años, nosotros lo podemos seguir viendo. ¿Por qué? Porque está escrito en la piedra. Y entonces, la palabra del Señor, que estaba escrito en piedra, ¿no? ¿Se acuerdan? A ver, ¿qué estaba dentro del arca del pacto? Tres cosas. Maná, la vara de Aarón. Yeah. Y las tablas. Sí. ¿No? El maná, ¿qué representa el maná? Pues la provisión del Señor. La vara de Aarón, que significa la autoridad, precisamente, y las tablas del testimonio, que significa su palabra. Entonces, si dice que esas palabras, dice que son eternas, o sea, ¿tú crees que la palabra del Señor ya pasó de moda? Dice, pues puede pasar lo que sea, puede pasar el cielo y la tierra, pero mi palabra no pasará. No, mi palabra es permanente. ¿Por qué? Porque se escribió en piedra. Y aquí está pues como un ejemplo de que otras cosas que no son su palabra y que están escritas en piedra y han perdurado por años y años y siglos, y pues cuánto más su palabra, o sea, su palabra va a permanecer. Y bueno, esto es como en el maguey, ¿no? ¿Se acuerdan que luego así como luego ponen que en la penca del maguey grabé tu nombre y que quién sabe qué, juntito al mío, ¿no? ¿Por qué? Porque eso de pintar el nombre así, como en una piedra, luego en las pirámides, ahí ven que en las piedras ahí escriben los nombres de las parejas, o sea, pu- y no dura ni un mes. No, no, la relación no dura ni un mes, pero ahí vas y ahí sigue el anuncio. ¿Por qué? Porque está escrito en piedra, ¿no? Pero a lo que quiero llegar con eso es que precisamente es un pacto. El pacto matrimonial, el pacto se escribió en piedra, ¿no? Entonces, esa relación quiere decir eso simbolismo de que sigue, ¿no? Entonces, dice ahí, ¿qué hacer
Cuando vamos a entrar a la tierra, dice entrar a la tierra y entonces tenemos que guardar la Torah. Dice, la tierra prometida funciona solo bajo el gobierno del Señor, solamente así. Y entonces esa es la tierra que fluye leche y miel y pues hace referencia a la abundancia, a la fertilidad, a la bendición divina. Y eso conecta precisamente con esa bendición, con la obediencia al pacto. ¿Se acuerdan? La obediencia al pacto, lo de la piedra, que, lo del maguey, o sea, haciendo alusión a esa unidad. Entonces dice el 4, y sucederá que cuando pases el Jordán, levantarás estas piedras en el monte Ebal, cuando yo, como yo te ordeno hoy, y las blanquearás con cal. ¿Se acuerdan? Porque tiene que estar blanqueado. Dice el 5, además edificarás ahí un altar al Señor tu Dios, un altar de piedras, y no alzarás sobre ellas herramientas de hierro. ¿Y se acuerdan de esa diapositiva que le pedimos prestado también ahí a Deuteronomio antes? Cuando estaban los montes, los dos montes, el monte Gerizim, ¿se acuerdan? Porque está diciendo el monte Baal, ahorita vamos a llegar a eso, pero el monte Baal es el monte de las maldiciones, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando estaba? ¿Sí se acuerdan o no? Si no, digan, no pasa nada, ¿eh? ¿Sí? Bueno, había dos montes, dos montes. El monte Gerizim, que se relacionaba con las bendiciones, y el monte Ebal, que se relacionaba con las maldiciones. Entonces el pueblo estaba aquí en medio y le decía, ustedes escojan, ¿quieren la bendición? Vénganse para este monte simbólicamente, ¿eh? Simbólicamente, o sea, vénganse y párense acá en este monte, y quien no quiera seguir los mandamientos o guardar la Torah, véngase para este monte, ¿no? Y entonces, imagínate tú así enfrente de todos, así como que, sí, no, pues, o sea, y escogías, o sea, tienes que escoger. Eso pasó con Josué. Pero ahorita en este caso, o sea, el Señor lo está poniendo como instrucción desde antes de Josué. Está haciendo la alusión a este ejemplo. Y precisamente en el monte de la maldición, este representa la obediencia, ¿no? Y este representa la desobediencia. Ah, pues en este monte se escribe la Torá, o sea, está diciendo que se escriba la Torá, o sea, no es donde se mandó. ¿Se acuerdan que donde se entregó la Torá es en el Sinaí? ¿Sí? Pero aquí dice que se reescriba, ¿se acuerdan? En estas tablas blanqueadas, ¿no? Dice, se reescribe la Torá y aparte se construye un altar. Y entonces yo me quedé cuando lo leí así como este chavo, dice, bueno, ¿por qué en este monte, que se supone que es el monte de la maldición, el monte de la desobediencia, por qué en este monte se escribe la Torah, o sea, se tiene que escribir la Torah y aparte se tiene que construir un altar? ¿Y qué se hace en un altar? Sacrificios, ¿no? Sacrificio. Y entonces, ¿por qué dice? Porque la Torah, o la palabra del Señor, es lo que evita que el pueblo caiga bajo la maldición. ¿Y por qué se necesita ahí un altar? Pues precisamente para expiar el pecado y para cambiarte de lado. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, ese es el monte Val. Lo que está hablando aquí en Deuteronomio 27 es el monte Val. Es ese monte de la desobediencia, del pecado, del juicio, ¿no? Pero sin embargo, ahí se escribe la Torá, se levanta un altar y se hacen sacrificios, ¿no? Entonces, donde aparece la maldición, Dios pone el camino precisamente para la restauración, ¿no? ¿Se acuerdan que dice que los enfermos, que digan, los sanos no necesitan doctores? ¿Se acuerdan? Dice, quien necesita el doctor son los enfermos. Entonces, ¿para qué pone acá su palabra y su Torah y el altar? Si se supone que aquí están caminando de acuerdo a eso. Pero y entonces, si no lo pusiera acá, quiere decir que entonces ya que se pierdan y ya no importa, ¿no? Se lo pone el Señor de este lado, obviamente como para dar ese chance de entender todo este sacrificio y que te quites de esa vana manera de vivir, ¿no? Y entonces, ¿quién es ese sacrificio después? Pues Yeshua, ¿no? Entonces, Él hace precisamente las veces de ese altar, de ese cordero, siempre ha sido así. Tanto en Pesaj, que lo vamos a vivir, en la cena de Pesaj, Él es el cordero de Pesaj, y en este pues es lo mismo. Entonces, pues, vamos a entender, dice Gálatas 3:13, dice, Cristo nos redimió
de la maldición de la ley. Y vamos a entender este versículo que por años ha sido así como que, ah, no, es que este versículo, ya viste, dice aquí que la ley es una maldición, ¿no? ¿Cuántos lo entendíamos así? Decíamos, no, es que, mira, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, dice, haciéndose hecho maldición por nosotros. Dice, porque escrito está, maldito todo aquel que cuelga en el madero. Y eso ya lo leímos también en el Deuteronomio. Sí, o sea, Pablo les está, ahí en Gálatas les está predicando precisamente con la Torá, les está predicando con el mismo Deuteronomio. ¿Sí? Dice, porque escrito está, esto es lo que va a citar, maldito todo el que cuelga en un madero, a fin de que Cristo Jesús, la bendición, la bendición de Abraham viniera a los gentiles. ¿Se acuerdan? A los gentiles. Pero entendemos eso que no es para que los gentiles se sigan quedando gentiles, sino para que los gentiles, con esa promesa, entonces ahora pasen a ser este pueblo del Señor. ¿Se acuerdan? Porque dice, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos conforme a la promesa, ¿no? Entonces ahí ya podemos entender ahí bien, ah, ya entendí. ¿Quién es de Cristo? ¿Tú eres de Cristo? Sí. Entonces, ciertamente, linaje de Abraham eres. ¿Tú eres de Cristo? Sí. Bueno, linaje de Abraham sois, dice, y heredero conforme a sus promesas. Otra vez, y parece disco rayado, ¿qué promesas? ¿Cuáles promesas? Sí, bueno, todas las de la Torah, pero dice, las tres de Abraham, ¿cuáles son esas tres de Abraham? La descendencia y benditas en él todas las familias de la tierra, o sea, ¿no? Y el territorio que fluye leche y miel, que es el territorio que estamos viendo ahorita, ¿no? Entonces, ahora ya entendimos que dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque la maldición de la ley, ¿qué te hace? Pues te señala. Te señala, ¿por qué? Porque estás haciendo malo. Pero no porque la ley esté mal. El que está mal, pues es el quien la infringe, ¿se acuerdan? Y eso es precisamente lo que es Primera de Juan 1, 3 y 4, que es la definición de pecado. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Dice, porque pues el pecado es infracción de la ley. ¿Se acuerdan? Entonces ahí ya no entendemos que pecado es, ah, no, pues pecado es es algo malo, ¿no? Pero malo según quién o a los ojos de quién o qué, no, 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 o sea, es infracción de la ley del Señor. ¿Sí? Si el Señor dice que está mal, pues aunque tú digas, ¿qué tiene de malo? Pues no pasa nada, ¿no? Sí, pues si para el Señor dice que está mal, pues está mal. Y entonces dice que el que comete pecado infringe la ley y pues el pecado es infracción de la ley, ¿no? Ahí está diciéndolo el apóstol Juan. Y entonces vemos que la Torah no es la maldición, ¿ya lo entendieron? ¿Ya? La maldición no es la Torah, sino la maldición es consecuencia de violarla. Eso es la maldición. ¿Se acuerdan? Entonces, la maldición es el juicio por romper el pacto, ese pacto matrimonial que se hizo en Éxodo, ¿se acuerdan? Donde se hacía como precisamente como una boda. Hace cuenta que estaba el Señor dando su palabra y la esposa, que es su pueblo, y decía, ¿y se acuerdan cuál era como el Señor estaba dictando sus mandamientos y el pueblo qué le contesta? Todo eso haremos y obedeceremos. O sea, como que sí, órale, acepto, ¿sí? Ponle una estrellita ahí, porque. Sí. Entonces dice, eso precisamente la maldición es ese juicio, pero por romper ese pacto. ¿Se acuerdan? Quien es infiel aquí en la pareja, quien es infiel, está faltando ¿a qué? Al pacto, ¿sí? Entonces, si en un hombre y una mujer se supone que, no, bueno, no se supone, o sea, debemos de ser fieles a ese pacto que le dijimos, no nos pusieron una pistola así para que, oye, sí, mira, tú tienes que ser fiel. Bueno, a lo mejor en algunos casos, ¿no? Pero por lo regular, pues es así como que vamos bien ilusionados y sí, no, mira, un día voy a buscarles mis votos porque están bien bonitos. Este, pero hay veces que la verdad no los cumplimos, porque cuando se enferma,
como que me enojo, como que digo, no manches, ¿por qué? Como que siento feo o sea, no es de que pero siento feo, pero entonces ya no somos como dijimos que íbamos a ser. Pero entonces, aquí dice, la maldición es el juicio por romper ese pacto. Y vamos a leer lo que dice. Dice Hebreos 10. Alguien que quiera leer, tú léele. Hebreos 10, advertencia a los que continúan pecando. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de dos o tres testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto, por
mejor le modifico y mira, acá se va a ver más bonito. No, porque entonces estás diciendo que lo que el Señor creó no está bien. O sea, que tú lo tienes que modificar, tú lo tienes que hacer bonito. Y no le tenemos que ayudar al Señor. Dice que no una mezcla que las herramientas o eso, pues traía muerte, y realmente este lugar, pues traía una expiación por todos esos pecados o de esa situación. Entonces el Señor dice que no quiere que su altar sea como modificado. Entonces, eso que dice, el hombre siempre quiere mejorar lo que Dios hizo. O sea, siempre, siempre. Y eso lo hacemos pues muy seguido. O sea, siempre, este, pues no sé, o sea, hasta con cirugías, hasta con cosas así como que siempre queremos mejorar lo que Dios ya hizo, ya lo queremos nosotros hacer mejor. Y pues la verdad es que pues no lo podemos hacer mejor. Dice también que tenemos que guardar silencio, dice callar para prestar atención profunda y disponer el corazón para aprender, porque tenemos que silenciar todo lo demás para poder recibir la instrucción del Señor. Y eso me pasaba mucho porque yo siempre me peleaba porque yo no escuchaba al Señor. Y siempre yo digo, es que no escucho al Señor y es que no escucho al Señor. Y hasta que me dijo un cuate, me dice, pues es que te la pasas hablando. Te la pasas hablando, pidiéndole, diciéndole, y es que no sé qué, y no te escucho, y no sé qué. Si te has quedado callado, te has callado delante del Señor y le dices, a ver, Señor, ya no puedo más, quiero esto, quiero el otro, tú conoces mi corazón, pues ya no puedo, o sea, me quedo callado, entonces es cuando el Señor te habla. Pero si no lo hacemos, familia, la verdad es que no vamos a escuchar al Señor, ¿no? Y hay que hacerlo, hay que hacerlo. Dice también ahí que dice que tenemos que escuchar, dice, presta atención, ¿se acuerdan qué significa el Shema? Escucha y obedece, es escucha con atención, dice, percibe con los ojos del entendimiento y obedece lo que fluye como instrucción, ¿no? Y entonces, precisamente así, primero se guarda silencio, hay que guardar silencio. Después se escucha y después entonces ya vamos a poder obedecer. Si no escuchamos, no se puede obedecer. Iker, si no escuchamos, no se puede obedecer, ¿no? Yo le digo a Iker, y siempre es ejemplo, y luego, yo le digo a Iker, oye Iker, levanta tu cuarto. Y llego después de una hora y le digo, oye, ¿me escuchaste? Y entonces se para y se va a hacer. ¿Por qué? Porque la primera vez me escuchó, pero no lo obedeció. Entonces, si escuchaste, tiene que ser, o sea, es una escucha activa. Entonces, escucho y obedezco. Por eso dice el Señor, si en verdad escucháis mi voz, vas a guardar mis mandamientos. Si nada más escuchas, pero realmente nada más estás así como que jijiji, jajaja, no vas a escuchar bien su voz y entonces no vas a guardar nunca. Nada más te quedas aquí. Y a veces ni aquí, ¿eh? O sea, no guardamos silencio, estamos quejándonos, y es que ¿por qué? Y Señor, y es que tú, y es que dijiste, y mira, y yo aquí. Luego ya escuchamos y después podemos obedecer. ¿Vale? Dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Pero si no dejamos hablar al pastor, pues no vamos a escuchar su voz, ¿no? Dice ahí, si realmente eres mi pueblo, escucharás mi voz y ¿cómo lo vas a demostrar? Pues obedeciendo, ¿no? ¿Cómo puede demostrarme Iker que sí me escuchó? Pues haciendo su cuerdo, obedeciendo. Si no lo hace, pues quiere decir, una, o que no me escuchó, dos, o que no le importa lo que yo digo, ¿no? O que me está retando, o que, o que quiere que yo lo haga, ¿no? O sea, no sé, ¿no? Pero realmente así estamos con el Señor. Entonces, si no escuchamos la voz del Señor, entonces no obedecemos sus mandamientos, no obedecemos lo que nos dice. Y entonces dice el 10 por tanto, entonces obedecerás al Señor tu Dios. ¿Y qué dice ahí? Léanle, léanle, porque luego dicen que yo. Y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que te ordeno hoy.
No es nada más, es que yo ya creo, es que yo ya me lo sé. No, dice ahí, obedecerás y cumplirás. Y eso es lo que me gusta de nuestra iglesia, de nuestro eslogan que dice, oiremos y haremos. Y haremos y obedeceremos. Pues eso es lo que... Agarró uno de sus concubinas, precisamente. Sí. Entonces, pues eso está totalmente mal delante del Señor, y entonces, pues lo pasa para acá, pero realmente, el Señor es así, o sea, las esposas, las concubinas, y no porque estos sean malos ni nada, sino para dar un mensaje de acuerdo a su, ay, qué fea voz tengo. ¿No les pasa que cuando se escuchan su voz está así horrible? Qué pena, de verdad, disculpen. Pero bueno, dice, fíjate, así me hizo Dios, no me quieran hacer cambios. Dice, escucha, únete, alaba y recibirás recompensa y Dios añadirá y te pondrá a su derecha. Imagina qué bonito mensaje, ¿no? Y en la versión dice, mira al Hijo, llega la lucha, la prosperidad aparente, la morada terrenal, juicio, y siempre hay una batalla espiritual. Pero para eso, entonces el Señor, ¿se acuerdan? Pone de este lado el altar, pone su palabra, ¿para qué? Para que esto se vuelva para acá, ¿no? Escucha, únete, alaba, recibirás recompensa y Dios añadirá y te pondrá a su derecha. ¿Sí? Esa es la promesa de la tierra prometida, ¿se acuerdan? Que le dice que en Apocalipsis dice que te va a poner a su derecha y todo. ¿Se acuerdan? A su derecha los corderos y a la izquierda los cabritos, ¿no? Este,
Ahí está. Entonces, aquí está, ¿se acuerdan? El monte Gerizim, monte de la bendición, monte Ebal, monte de la maldición. Y entonces aquí estaba el pueblo. Aquí está el pueblo y esta parte, este montecito es el monte de Siquem. Ahorita vamos a hablar de él. Es el monte de Siquem que ahí precisamente está así como que el anfiteatro para acá y para acá y entonces vamos a escoger. Ahí es donde vamos a, cuando lleguemos a Deuteronomio, vamos a, pues es Deuteronomio 28, el de las bendiciones y las maldiciones. Va a estar bonito, va a estar duro, pero al final el Señor dice, escoge pues lo bueno, escoge pues lo bueno. Y ahí podemos decir muchas cosas porque decían, pues, ¿cómo? Pues no que la predeterminación y la predestinación y no sé qué y no sé cuándo. Pues dice ahí, escoge lo bueno. O sea, ¿no? Escoge pues la vida. Entonces dice, maldito el que desprecie a su padre o a su madre. Dice, y todo el pueblo dirá, amén. ¿Y se acuerdan qué es ese mandamiento? ¿Cuál es ese mandamiento? ¿A cuál se está refiriendo? Quinto mandamiento, dice, ese lo dio nuestro amigo Eddie, ¿te acuerdas? Eddie nos dio ese mandamiento que dice, honrarás a padre y madre. Entonces dice ahí, maldito el que desprecia a su padre o a su madre. Ahí está violando el quinto mandamiento. Después la que sigue dice, maldito el que cambie el lindero de su vecino. Y todo el pueblo dirá, amén. Ahí, ¿qué mandamiento está rompiendo, por así decir? Exacto, el de robar. ¿Qué es un lindero? Mi límite es aquí. Mi límite es hasta acá, entonces, ¿qué hago yo? Pues él está así dormido, no se está dando cuenta, entonces yo me agarro hasta acá. Eso, que mucho hacen los hermanos con las herencias y que no sé qué, que no sé cuándo, eso de robar el lindero de tu vecino, eso es pecado y eso es violar el octavo mandamiento, ¿no? El séptimo mandamiento, no, octavo mandamiento, ¿sí? Octavo, ¿sí? Tú lo dijiste, el octavo, va, pues. El octavo, bueno, yo digo que el octavo, pero, ¿eh? A ver, vamos aquí. A ver, vamos a ver. Bueno, ahorita vemos, pues. Pero sí, tú diste el no robar, es el séptimo. Sí. Bueno, pues, una disculpita. Aquí está el 15, dice, maldito el hombre que haga ídolo o imagen de fundición. ¿Ese qué número es? ¿Va que sí? Sí, pues yo me acuerdo que sí, pero bueno. Este, ahí ya lo vieron, ¿no? Pero bueno, ahora sí que sea y que haya sido como haya sido, ¿no? Sea como sea, es el de no robarás, ¿no? Es el de no hurtarás y ya. Pero bueno, dice ahí, este, el que haga ídolo o imagen de fundición, ¿ese qué número es? ¿Se acuerdan? El segundo, el segundo. Pero bueno, a lo que voy es que quiero que lo puedan ir viendo para que vean a qué se está refiriendo, ¿no? Este, dice el 18, dice, maldito el que haga errar al ciego en el camino. Ese lo dio, este, ya no, Alex, lo dio Alex. Y ese veíamos que no está en los 10 mandamientos, ¿se acuerdan? No está como tal así en los 10 mandamientos. Por eso también no está, porque dice, que nada más el pueblo, nada más escuchó 10 mandamientos. Pero después dice, no, 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 que vaya Moisés y que escuche, porque nosotros, ¿qué tal si nos vamos a morir y no sé qué? Mejor que él escuche y lo que él diga, eso vamos a obedecer. Pero el Señor no se quedó en el 10. El Señor siguió hablando el 11, el 12, el 13, el 14, el 15, el 16.
pero bueno, de hecho todos, pues todos conectan con alguno. Por ejemplo, el de amarás, el de no harás errar al ciego, pues también, ajá, pues también el 9. ¿Por qué? Porque es el amor a tu prójimo y es aparte el falso testimonio, ¿no? Está el falso testimonio y estás haciendo errar al ciego, pues estás cometiendo ese falso testimonio. Exactamente, el 9. Entonces dice, maldito el que pervierta el derecho del forastero, del huérfano y la viuda. Y eso lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Y tampoco está así como tal en los 10 mandamientos, pero precisamente igual en el 9 también puede caber eso, precisamente de proteger al extranjero del falso testimonio. ¿Por qué? Porque si estás permitiendo el derecho, pues quiere decir que estás diciendo que lo que el forastero está haciendo, pues está mal o estás como denotando. Dice el 20, maldito el que se acueste con la mujer de su padre, porque ha descubierto la vestidura de su padre. Y todo el pueblo dirá, amén. Y ahí, pues el 20, ¿qué es? Pues, pues puede ser también el 7 porque dice no cometerás adulterio, y también pues es un pecado sexual. Y pues si estás cometiendo adulterio y aparte con la mujer de tu padre, pues doble, ¿no? O sea, es una cosa, este, pues totalmente ya mal. Pero lo que quiero que se den cuenta es que no nada más se quedaron en el 10, ¿no? Y eso es lo bonito también de nuestra comunidad, porque nuestra comunidad precisamente se llama Generación Más 10, que quiere decir que, pues, o sea, que nosotros no nos vamos a ir, nosotros no vamos a decir, no, ya, ya, sino, vamos a quedarnos a la instrucción del Señor. Luego dice el 21, maldito el que se eche con cualquier animal. Y todo el pueblo dirá amén. ¿Por qué? Porque precisamente eso, pues también es el bestialismo que está, ahorita es otra vez otro pecado sexual abominable, y que decíamos que con los Terians y eso, está como que también a la vuelta de la esquina que se les ocurra algo así, ¿no? O sea, porque si se consideran animal, pues entonces van a querer, ¿no? Y entonces, y ahí va, ahí va. Entonces dice el 22, maldito el que se acueste con su hermana, la hija de su padre o de su madre. Y todo el pueblo dirá amén, también ahí. Y es otra forma de inmoralidad, igual también puede entrar también en el 7. Dice, maldito el que se acueste con su suegra. Y todo el pueblo dirá amén, también. También es otro dentro de estos pecados sexuales también, el 7. Y dice el 24, maldito todo el que hiera a su vecino secretamente, y todo el pueblo dirá, amén. ¿No? Y dice que ese puede ser el sexto mandamiento, ya, no, ya ni quiero decir, porque capaz que van a decir, el sexto mandamiento que dice que, pues también que no matarás y eso. No, el quinto es el del padre. Sí es el sexto, ¿no? Sí, ya me están haciendo muy feo. Sí, sí, sí. Sí me lo sé, hijo, sí me lo sé, sí. Sí sé, dice, sí sé. Sí sé, sí sé. Dice, iré a su vecino secretamente. Y luego dice el 25, maldito el que acepte soborno para quitar la vida de un hombre inocente. Y todo el pueblo dirá, amén. Y dice, pues también puede ser el no matarás, el 6. Y dice el 26, maldito todo el que no confirme la ley, o sea, las palabras de esta ley, poniéndolas por obra. Y todo el pueblo dirá, amén. Entonces, en este capítulo 20, en este versículo 26, pues está resumiendo todos los mandamientos de la Torah. Dice que el que no quiera vivir de acuerdo a esos lineamientos, pues entonces, será, ¿qué dice aquí? Maldito, ¿no? Y en el Nuevo Testamento lo escuchamos como, o sea, anatema, ¿no? Entonces dice, poniéndolos aquí otra vez, dice que no confirme las palabras de esta ley, otra vez la ley, pues la ley que no es la ley de Moisés, es la ley del Señor que le dio a Moisés, ¿no? Que es totalmente diferente. Entonces dice, poniéndolas por obra. Y ahí, ¿se acuerdan? Y ahí es la cuestión que hemos dicho siempre.
Oye, pues es que que no es por obra, para que nadie se gloríe y que no es nuestra salvación por obras. No, no es nuestra salvación por obras. Es por gracia, por amor, todo eso. Pero ¿cómo se va a confirmar cómo demostramos que somos salvos? Pues con nuestras obras. Dice el apóstol Jacob o Santiago, ¿no? Santiago, que se llama, ¿no? Que se llamaba Jacobo. Este, dice, muéstrame tu fe y yo te muestro mi fe por mis obras, ¿no? Y dice, poniéndolas por obras y todo el pueblo dirá, amén. Entonces Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, ¿no? Pues escrito está, maldito el que no permaneciere en todas estas cosas escritas en la libra del Moisés para hacerlas. ¿Quién escribe Gálatas? Pablo. Pablo. Y entonces él se dan cuenta que está citando exactamente lo que acabamos de decir. Exactamente lo que acabamos de decir, dice, y maldito todo aquel que no permaneciere en las cosas escritas. ¿Se acuerdan? Y aquí es una cosa que quien no haya hecho el curso básico de la historia de una familia, les invito a que lo tomemos. ¿Por qué? Porque ahí dice esta diferencia. Nosotros nada más entendemos por ley. Cuando dicen ley, siempre los cristianos decimos, es que es la ley de Moisés. Entonces aquí dice, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Entonces, ¿cómo decimos? ¿Cómo? Sí, ¿cómo? O sea, entonces la ley de Moisés está maldita, ¿o cómo? Y entonces yo no entendía a Pablo. Este versículo es el que me ayudó muchísimo a estar donde ahorita estamos. ¿Por qué? Porque yo no entendía a Pablo. Yo decía, bueno, o Pablo está tocado, ¿no? Porque dice, maldito el que confía en la ley, y luego maldito el que no la hace, y luego maldito el que hace las obras de la ley, que está bajo maldición. Pero ya después entendí, dije, bueno, o no entiendo yo a Pablo, o Pablo está mal, no creo que Pablo esté mal. Pablo es Pablo, o sea, Pablo es... Y dice, y ya lo que me dio confianza y tranquilidad fue que Pedro dice, las cartas de Pablo son difíciles de entender, que los indoctos y los inconstantes tuercen para su propia perdición. Y yo era un indocto y era un inconstante, ¿no? Y ahorita no es de que me las dé de muy acá, ¿no? Todos, no crean o sea, yo me meto a internet y busco y digo, sí, ¿no? ¿Por qué? Porque eres un ignorante en todo esto. Entonces, yo agarro y digo, ya entendí que las obras de la ley son las Maseja Torah, que son las obras de los rabinos. ¿Se acuerdan? Entonces, ya entendí que ahora en el contexto hay dos leyes para el pueblo. Para el pueblo, para ellos hay la ley oral y la ley escrita. La ley de Moisés, ¿cuál es? La escrita. Se llama Torah Sheba al Pe, que es con la boca, Sheba al Pe, Torah oral, y Torah Shebiketab, que es Torah escrita. Entonces, ¿qué dice? Fíjense, pongan atención ya con esto que les estoy diciendo. Dice, hay dos leyes, una escrita y una oral. Otro nombre de la ley oral es obras de la ley. Dice, ¿y quiénes hacían las obras de la ley? ¿No? Los rabinos, los fariseos, todos los que decían, es que no puedes, en día de reposo no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes caminar. ¿Dónde dice en la Torah escrita que no puedes caminar? ¿Dónde dice? No dice. ¿Dónde dice? En la ley oral. ¿Dónde dice, por ejemplo, si ustedes conocen a un judío, con todo respeto, ellos ni le bajan al baño ese día, o ni se suben a un elevador porque picarle ya es trabajo para ellos, es un esfuerzo. Y no hay que criticarlos porque ellos no quieren romper el mandamiento. Ellos se lo toman así, muy así, no, no, no vaya a ser que rompa el mandamiento y entonces ni siquiera voy a hacer eso. Pero ¿dónde dice en la Torah que no puedes encender un elevador o que no le puedes bajar al baño? No dice. ¿Dónde sí dice que no puedes hacer eso? En la Torah oral. Entonces aquí dice, todos los que dependen de la Torah oral o de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está,
todo maldito el que él no permaneciera en estas cosas escritas, ¿no? Entonces ya, ya entendí, ya entendí, ya entendí por qué, porque entonces sí tengo que obedecer la ley del Señor, pero las otras leyes de los hombres, esas sí no importa, ¿no? Por eso dice el Señor cuando le dice a sus discípulos, ¿se acuerdan que le dice a sus discípulos, oye, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Pero ¿se acuerdan? Síganle leyendo, dice, ¿por qué no se lavan las manos de acuerdo a la tradición de los ancianos? ¿Por qué? Porque eso era una práctica que se llama Netilat Yadayim, que se lavan las manos y tres para acá y tres para abajo y no sé qué, y luego una oración y luego otra vez. Dice, como si fuera a entrar a cirugía. Eso no está en la Torah escrita. Entonces, ¿el Señor violó la Torah escrita? No. Nada más les está diciendo a los fariseos, mira, esto no es así. O sea, no crean que los discípulos eran cochinos y no se lavaban las manos. No, sí se las lavaban, pero no de acuerdo a ese ritual. Entonces ya entendimos que quién está bajo maldición, pues el que peca. Si tú pecas y haces todas estas listas de maldiciones, pues estás maldito, ¿no? Y dice que maldito el que está en un madero. Entonces, ¿quién se colgó en un madero? Él hizo alguna de estas cosas. Entonces, ¿por qué está en un madero? ¿Quién debería estar en el madero? Deberíamos de estar, porque dice, con Cristo estáis juntamente crucificados. Ahora ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Pero realmente, así nosotros no lo obedecemos así como deberíamos, pues yo no estoy. O sea, tendríamos que estar así como que en ese proceso. Pero entonces, ¿quién se hizo maldito en ese madero? Pues el Yeshua. Y por culpa de él, ¿no? Sino por nuestras transgresiones. Dice que entonces él llevó nuestro pecado, él llevó, y por su llaga fuimos nosotros sanados, ¿no? Ahí en Isaías 53 dice eso. Y otra cosa que era el número 12. El número 12, ¿se acuerdan? Si se dan cuenta que hay 12 maldiciones aquí. Estas, si las cuentan, son 12 maldiciones. Y entonces, ¿qué quiere decir el número 12? Representa la completez del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? El 10 significa como que completo de un grupo de gente. ¿Se acuerdan cuando Dios le dice que no va a destruir al pueblo por 10 justos? ¿No? Esa es una representatividad y se va bajando. ¿Se acuerdan? De 50 y si hallaras 40 y si no te enojes y si hallaras 25 y ahí va bajando, regateándole y dice, si hay 10, 10, ¿no? Con 10 no los mato, pero dice la completez del tribu de Israel son precisamente 12 tribus de Israel, 12 piedras en el efod pectoral del Señor, 12 panes de la proposición, 12 apóstoles, ¿qué más 12? 12 puertas, 12 columnas, ¿se acuerdan? Porque dice que la nueva Jerusalén tendrá 12 puertas, una para cada tribu de Israel. Y ahí me llamaba mucho la atención y me confrontó mucho al no ver que no había una puerta de los cristianos. Oye, imagínate dándole vueltas tú así, tú que te la pasas, bueno, yo que me la pasaba contra los judíos y que el pueblo de Israel es lo peor y que me pasaba, imagínate dando vueltas así, oye, no, pues si sacar, Simeón, David, bueno, ¿y por dónde entro? ¿Por dónde entro si no hay una puerta para los cristianos? Dice ahí, el nuevo pacto dice, y haré un nuevo pacto con la tribu de Israel y con la tribu de Judá. Yo no soy judío. Entonces, si no soy Israel, no hay nuevo pacto para mí. Entonces, eso hay que entenderlo y hay que verlo. Y si no te consideras Israel, pues más vale que te consideres Israel, porque si no, todas esas promesas y cosas no son para ti. Dice, aceptamos que quebrantar la Torá trae maldición, ¿no? Entonces, esas 12 cuestiones representaban ese, o sea, representaban a las maldiciones que ha hecho todo el pueblo en conjunto, ¿no? Y hay pecados en lo secreto.
Y si se dan cuenta, esas maldiciones, casi todas las maldiciones, se hacen precisamente en lo secreto. Mover los linderos, pues eso quiere decir que pues, mi vecino no se entere. No, no vas a mover el lindero cuando está ahí. ¿Por qué? Porque te la va a hacer de emoción y te va a querer. No, lo haces cuando no te ve. Engañar al ciego, pues es pues, engañarlo, sí, pues no te está viendo, pues es algo que tú sí sabes y él no. Corrupción es acá entre nos, ¿no? No vas a acá, no, mira, estoy haciendo corrupción, pues no, o sea, es en lo oscurito también. Relaciones sexuales ocultas, ya vimos con la mujer del papá y la mujer, o sea, eso obviamente pues no lo vas a hacer ahí como que ahorita ven, o sea, es en lo secreto igual. La de los animales, ¿se acuerdan? Peor, en secreto. Asesinato secreto, lo del vecino, el soborno, todas esas cuestiones es en secreto, pero dice, Dios está diciendo o declarando que aunque nadie lo vea, el Señor sí te está viendo. El Señor sí te está viendo. Aunque pensemos que nada más una vez y que no pasa nada y que no se va a enterar y el Señor nos está viendo, ¿no? Entonces, y llegamos nuevamente a este lugar que les digo así, que es Siquem, ¿no? Se llama Shechem, que quiere decir hombro o espalda. Eso quiere decir la palabra ese, Shechem. Entonces dice que Abraham recibe la promesa ahí en ese monte en Siquem. Ahí le dice el Señor, sígueme y entonces te haré. ¿Cuáles tres promesas? Pues ya se las saben. Abraham recibe la promesa ahí, Jacob compra tierra ahí en Siquem, compra esa tierra, está en Génesis 33. José es enterrado ahí, en Josué 24. Dice, a ver, ¿por qué José es enterrado? Pide que lo entregue, que lo lleven ahí. ¿Por qué? Sí, pero chéquele, es que está súper profundo porque eso es una cuestión de fe, sí. Pero José, precisamente por esa cuestión que todo eso va a ser en ese monte, le dice, no, yo no me voy a quedar en Egipto, ni mi familia se va a quedar en Egipto. ¿Por qué? Porque dice el Señor que nos iba a dar una tierra y no les dijo, si están en Egipto, ¿no? ¿Se acuerdan? Si se salen de Egipto, José se muere ¿dónde? Pero él no quería, no sabía que no se iban a quedar ahí. Sabía que el Señor había dicho que se iban a ir a su tierra, que se iban a regresar a su tierra. ¿Por qué se fueron a Egipto? Por la sequía, porque había hambruna. Y le dice el Señor, oye Señor, pero tú me dijiste que íbamos a estar en esta tierra. ¿Estás faltando a tu promesa? Y pues se puede ver así, porque dice, oye, ya me diste, ya vine, ya estamos aquí. Y resulta que ahora nos quedamos sin agua y nos tenemos que ir a Egipto. Pero entonces, ¿qué está haciendo el Señor? ¿Qué va a hacer? Los va a preparar. Dice que llegaron 70 personas y van a salir 3 millones de personas. ¿Por qué? Porque se va a hacer ese pueblo ahí, se va a gestar, se va a salir. Pero entonces, ¿qué dice José? Dice, a mí, llévenme. ¿Por qué? Porque regrésenme. ¿Por qué? Porque este no es mi lugar. Aunque yo los traje y yo les proveí, yo los invité y acá está bien padre, pero yo sé que en un futuro el Señor va a cumplir su promesa y mi pueblo va a estar ahí. Se acordó de la promesa que le dijo a su papá y entonces le dice, bueno, entonces lleven mis huesos, prométanme que me van a llevar mis huesos. Yo no entendí, dije, bueno, ¿qué tiene? Si ya no somos nada, si ya el hueso y que ya no somos. No, para él, imagínate su fe, aún así hasta el último momento de su vida, de querer estar con su Señor o con el pueblo y no estar en una tierra de extranjero, una tierra que no le pertenece. Entonces dice, Josué ahí precisamente renueva el pacto ahí y entonces vemos que dice el lugar donde el pueblo decide qué cargar sobre sus hombros. Es el monte de la decisión. ¿Qué vas a cargar en tus hombros?
la bendición o la maldición. Entonces vemos que hay dos montes, ¿no? El punto medio es no, la bendición en el monte de la maldición y otro para demostrar que no existe un punto medio. O sea, no es de que tantita bendición y me voy para este monte y luego para este monte otro rato. Y a veces en nuestra vida así tenemos etapas. Hay veces que tenemos etapas que nosotros ya nos vamos, nos alejamos del Señor y estamos en el monte de la maldición, pero necesitamos regresar al monte. ¿Por qué? Porque en ese monte que estaba la maldición, ahí está la Torá, ahí está el sacrificio del Señor. Y entonces tenemos que regresar a la Torá del Señor. ¿Y qué estamos haciendo en esta comunidad? Regresando a la Torá del Señor, regresando a su instrucción. Dice el monte Gerizim, dice, si escuchas mi voz, ahí hay vida y bendición. En el monte Baal dice, si rehusas mi voz, ahí hay juicio y maldición. El altar fue puesto en el monte de la maldición y no en el monte de la bendición. ¿Por qué? Porque ya lo que explicamos, la maldad no se ignora, sino que se trata con sacrificio. ¿Sí? ¿Y a quién le costó ese sacrificio? Porque tú estuviste queriendo hacer las cosas mal. Yeshua. No, no por amor, o sea, no te duele que por tus cosas lo hayan traspasado, lo hayan colgado en un madero, o sea, no te duele, te tiene que doler, o sea, eso te tiene que simbrar y que haya puesto ese altar de sacrificio en ese monte, te tiene que de veras confrontar y debemos de darle gracias al Señor. Dice en Hebreos 12, precisamente cuando estudiamos Hebreos 12, ahí está el mismo patrón, pero con otros montes. ¿Se acuerdan? El Sinaí y Sión. Y eso es bien bonito. Ya, ahorita, después de esto, ya ustedes vayan apuntando, y bueno, supongo que apuntaron, que no creo que apuntaron, ya los vi. Pero siempre en la escritura siempre se va a hacer referencia a los montes. Entonces, es interesante que cuando nombren un monte, ustedes sepan lo que pasó ahí, en ese monte. Entonces dice, en el Sinaí, pues, ¿qué se entregó? Hubo fuego, hubo temblor, pero se entregó la Torá, ¿no? Sin embargo, lo hacen referencia a que estuvo feo. ¿Por qué? Porque se acuerdan que se murieron 3,000 hombres, pero ¿por qué se murieron? ¿Porque el Señor es malo? Pues no, porque hicieron, o sea, cuando dijeron, no, pues que el becerro de oro y empezaron, oye, se acaban de casar, acaban de decir que lo que van a hacer, le dice en el uno que no te harás, o sea, que honrarás a tu Señor, que en el dos que no te harás imágenes, y baja Moisés, todavía ni termina de hablar y baja y ya está con. Imagínate que ya tú te casas y todavía no termina ni tu boda y ya te están poniendo el cuerno. O sea, de veras que ha de ser un golpe así súper horrible. Y pasa, ¿eh? Me salió un short así de que no, y que con el mesero y que con el cuñado. O sea, pasa. Entonces dice, y Sión es el acceso o comunión y representa el gobierno de Dios en la tierra. Y por eso también nosotros, me gusta mucho porque también generación, pues lo escribimos así con, con ese, porque precisamente pues así es pues ese como ese gobierno que queremos que sea ese gobierno del Señor en la tierra, ¿no? Y si estamos en la tierra, pues queremos que sea el monte de Sión, ¿no? Aquí. Dice el sacrificio, pues que el sacrificio cargó la maldición, ¿no? Que fue nuestro Ebal, para abrirnos nuestro Sión eterno, ¿no? Entonces vemos que no hay tercer monte, no hay tercer monte, no. Dice, si oyes la voz y vives, o rehusas la voz y te quedas bajo juicio. Y eso vamos a verlo en Deuteronomio 30, ¿no? En Deuteronomio 28, que son las maldiciones y las bendiciones, y después dice esa situación, no hay tercer monte, no hay neutralidad, no hay mitad de pacto, y si con nuestra esposa no hay mitad de pacto, de que pues no sé, o sea, un año sí somos fieles, pero al segundo ya no, y luego otra vez sí, o, depende con quién somos fieles, o sea, no. O sea, si con un hombre no hay mitad de pacto, con el Señor, pues menos, ¿no? Entonces no hay neutralidad, no hay tercer monte, o decides un lado o decides el otro. Entonces, ¿tú qué vas a elegir?
el camino estrecho, el camino ancho. Dice que los dos caminos están delante de nosotros y que nosotros tenemos que escoger. Eso también nos lo dice ahí en Lucas 6:46. Dice, ¿tú qué vas a elegir? ¿Se acuerdan? Está Josué y dice así. Dice, pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy a quién servirás. Y eso es pregunta para ustedes. ¿Acaso optarás por los dioses de tus antepasados que sirvieron en el otro lado del Éufrates? ¿Se acuerdan? ¿A qué hace referencia? A los dioses de tus antepasados. ¿Vas a servir a los dioses de tu abuelita? ¿No? A los que te impusieron, los que te dijeron, es que no, es que mi abuelita me dijo, y es que mira, y me da miedo como que me vean porque me van a dejar de hablar, y toda la familia hemos sido mormones, protestantes, testigos de Jehová. ¿Vas a seguir con esos dioses de tus antepasados o preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Porque eso pasa, ¿eh? Si tú te cambias de ciudad y ahí dice que donde fueres, pues haz lo que vieres, ¿no? Entonces, si vas a otro lugar y donde ahí es la moda y estar acá y allá o hacer esto, lo otro, o tal Dios, o ahora voy a ser santero porque está de moda y ahora voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Dice, dice, en la tierra que vives ahora, aquí en la actualidad donde vivimos ahora, ¿qué es lo más común? O- Católico, apostólico, romano, ¿no? Y hay que decirlo con respeto, pero pues vamos a seguir ahí, dice, ¿no? Aquí donde tú vives está eso, ¿tú vas a hacer eso? ¿No? Dice, pero en cuanto a mi familia, no, en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Josué 24:15. Entonces, ustedes decidan a quién servir. Yo y mi familia serviremos al Señor, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver la próxima, Deuteronomio 28, la bendición de la obediencia. Y dense cuenta que no dice maldición, no es maldición, es consecuencia de la desobediencia. ¿Que trae maldición? Pues sí, sí trae maldición, pero no son maldiciones, son consecuencias de la desobediencia. ¿Sale? Pues entonces, familia, ustedes y su casa, o no sé, pues, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Shabbat Shalom, familia. Ah, sí. Familia, espero que haya sido de bendición y les recordamos